estamos viendo el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Estamos avanzando de a poco, sí, viendo unos pocos versículos, eh, porque es mejor que podamos entender, podamos recibir mientras estudiamos, ¿verdad? Este capítulo y que sea el Dios Altísimo mismo hablando a nuestras vidas, porque Él trae lo que nosotros necesitamos escuchar. Hemos venido estudiando de Absalón, ¿verdad? Y en este capítulo 15 nos tocó mirar cómo se sublevó contra David. Revisaba lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Revisaba de Absalón los versículos primeros y veía en el capítulo 15 que estamos mirando, el verso 3, cómo empieza esta rebelión, cómo empieza esta sublevación, este sublevarse contra el rey, contra su padre. Y es porque Absalón decía, ¿verdad? Absalón decía en el verso 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran todos a mí, todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Entonces es tremendo porque todo empieza con un pensamiento, ¿verdad? Mire dónde el enemigo empieza todo, en nuestra mente, ¿sí? En nuestra mente. Y yo les decía que ese espíritu de Absalón, ¿verdad? Se va a manifestar en quienes no han sanado las heridas de su corazón, en quienes todavía guardan, tienen cosas guardadas en su corazón, ¿verdad? Y todo empieza con un pensamiento. Es por eso que la batalla más grande que tenemos está en nuestra mente y en nuestro corazón. El adversario sabe que si entra al campo de batalla de la mente y el corazón y gana la batalla, ya nos destruyó, ¿verdad? ¿Y dónde? En los pensamientos, en lo que envía a nuestra mente y a nuestro corazón. Eso es lo que el enemigo envía. Entonces él empezó diciendo, ay, lo que tú me cuentas, ¿verdad? Dice, él le decía, tus palabras son justas, pero no tienes quien te oiga. Esto empezó como, sí, es que lo que le hacen no es justo, o no me parece justo, o no hace justicia, ¿verdad? No te están haciendo justicia, ¿verdad? Entonces, mire cómo empieza todo. ¿Por qué? Porque David, ¿verdad? Como rey, sabemos que tenía quien lo juzgue, el Todopoderoso, ¿verdad? Pero Absalón, ¿verdad? Comienza con un pensamiento, ¿quién me pusiera? Es decir, cuando nosotros tomamos la iniciativa de, yo puedo resolver esto, yo sé cómo hacerlo, yo creo cómo debe de hacerse, o yo opino que esto es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo va a tomar nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, eso por mirar cómo empezó todo. Pero ahora vamos ya al verso 12 que habíamos quedado la semana pasada, ¿verdad? Habíamos visto cómo Absalón, ¿verdad? Para que su conspiración se haga poderosa, para que aumente el pueblo que lo siga, ¿verdad? Para que se fortalezca esta conspiración. Sabemos lo que él hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Se fortaleció. ¿Cómo? Usando una estrategia. Dice que él llamó a Ahitofel, que era el consejero de David. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, este consejero de David, Ahitofel, era muy reconocido por su sabiduría, por sus sabios consejos, porque el rey lo tenía, ¿verdad? Para que sea él el que le dé esos consejos que necesitaba en esos momentos que más necesitaba. Entonces, ¿qué pasa? Agitofel también tenía algo en su corazón, ¿verdad? Tenía algo en su corazón. Él era el abuelo de Betsabé. Agitofel sabía que David fue el que planeó la muerte de su yerno, por decirlo así. Entonces, aunque estaba trabajando al lado de David como su consejero, había algo familiar que no había sido sanado. Y qué duro, mire, es esta parte, ¿sí? Y para nosotros también en este tiempo, porque podemos tener mezclado nosotros la parte familiar con la parte ministerial, ¿verdad? Y ahí sí es un problema muy, muy grande. Agitofel
como consejero cerca de David, pero también había allí algo que estaba desde mucho antes y era el hecho de que Ahitofel sabía que David había planeado la muerte del esposo de Betsabé, de Urías. Entonces también ahí había, podríamos decir, un daño personal que se hizo y que tenía todavía en su corazón esos recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven el grupo de personas, que eran muchos, y ven a Ahitofel, una persona creíble, una persona de credibilidad en el reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? La gente comienza a pasarse del lado de Absalón porque dijeron, ah, no, ¿verdad? Si Agitofel está acá es porque tenemos que irnos allá, porque así hay mucha gente, ¿verdad? Sigue porque ve las multitudes y así no sepa por qué sigue, así no sepa por qué camina, simplemente sigue, ¿verdad? Y así no debe de ser, aún nosotros en la enseñanza. No porque escuchamos algo y creernos todo. Tenemos que nosotros cerciorarnos. Para eso usted necesita coger su Biblia. Para eso usted necesita escudriñar, no creer todo lo que ve. Entonces, como muchos ya pasaron al lado de Absalón, ¿verdad? A los demás, a los que todavía no estaban del lado de Absalón, los animó, los alentó, los impulsó también a pasarse. Y esto hizo que se fortalezca esta división. ¿Por qué se fortaleció la división? ¿Verdad? No porque la gente sabía qué estaba pasando o qué era lo mejor para el reino. Simplemente la división se dio porque los otros lo hicieron, por lo que vieron, pero no porque era lo correcto, no porque era la voluntad del Dios Altísimo. Voy a ponerle un ejemplo. Quizás debería, pero voy a poner un salón de gasto. Y sale un rebelde y se va, porque se va ese rebelde y después se va alguien más que se fue, yo también voy, y comienzan a irse un montón, ¿verdad? Se comienzan a ir muchos. Entonces, se fueron muchos, esa es la voluntad del Dios Altísimo. No es porque eso sea lo correcto, simplemente, ¿verdad? Rebeldes, se hacen alianzas, espíritus de rebelión se unen. Donde hay un rebelde, el otro lo va siguiendo. Donde sale alguien rebelde, sujeto, que nunca le ha gustado sujetarse a nada, se va detrás de eso. Entonces, vamos a ver más en el verso 13. Verso 13, que es lo que nos compete hoy, vamos a ver cómo David huye de Absalón. Y muchas veces también yo me preguntaba, David huyó, pero ¿por qué se mostró cobarde? ¿Por qué tuvo que huir? Es como que en este tiempo, ¿verdad? Alguien que divida una congregación diga, pero ¿por qué no le dijeron nada? ¿Por qué no lo enfrentaste? ¿Por qué no le, verdad? ¿Por qué no llamaste? Es tremendo. ¿Saben por qué? Vamos a ver por qué David huye. ¿Por qué David no le hizo frente a su propio hijo? Primero, porque era su propio hijo, ¿verdad? ¿Y David qué hace? David escapa y escapa y ¿sabe quién va con él? Unos amigos fieles. Y vamos a ver quiénes eran estos fieles. Y yo creo que esto es lo que más duele, ¿sí? Cuando yo leo esto, ver que los amigos fieles, los que estaban al lado de David, no eran, ¿verdad? Eh, los de Jerusalén, los de su tierra, eran personas que habían llegado como forasteros, pongámoslo así, con la enseñanza del día sábado. Habían sido personas que llegaron de otro lugar. Vamos a ver qué dice el verso 13. Vamos a leer rápidamente el verso 13 al 18. Dice, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es tremendo. Mire lo que dice el mensajero. Vino un mensajero. Siempre habrá alguien. Hay mensajeros buenos que te llevan buenas noticias, pero también hay mensajeros como los de Jezabel, ¿verdad? Entonces, también hay ese tipo de mensajeros. Recuerden que Jezabel también envía mensajeros.
le mandó mensajeros, ¿verdad? A Elías a decirle que le iba a cortar la cabeza, que le iba a dar su carne a los perros. Vamos a ver qué pasa acá. En el verso 13 vemos que viene un mensajero a David y le dice, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Qué robó Absalón al pueblo? Ya leímos en los primeros versículos, ¿verdad? Que en el verso 6 del capítulo 15, del que estamos mirando, dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué es lo que busca el espíritu de Absalón? ¿Qué es lo que primero, cómo obra? Robando el corazón. Y esto no lo lleve solamente a la dimensión ministerial, a lo espiritual. Yo les decía la semana pasada, todo lo que viene a robar el corazón. Puede robar el corazón de una joven, de un esposo, de una esposa, en el trabajo, ¿verdad? Alguien que tiene envidia, ¿verdad? De una empresa. Entonces, el espíritu de Absalón viene a robar. Lo primero que hace es robar, no viene a que se levante contra la autoridad, primero roba. Vemos acá que en el versículo 6 dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y en el verso 13, ¿verdad? Cuando llega el mensajero llega con una noticia. Y esa noticia es, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón ya hizo un trabajo en el corazón. Miren, hay una frase que dice, le está endulzando el oído. Y ese endulzar el oído va al corazón, ¿verdad? Por ahí empiezan los adulterios, los engaños. Le puede endulzar también el corazón para cometer eh, o a llevarlo a tomar una decisión incorrecta. En fin, primero el corazón, ¿verdad? Entonces, notemos algo importante. No dijo los hombres de Israel se van tras Absalón, dijo el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Eran sus corazones que ya fueron ganados por Absalón los que fueron arrastrados, ¿verdad? Así no esté correcto, él ya les ganó el corazón, ya ganó su corazón, entonces se fue. ¿Por qué Absalón robó el corazón de Israel? Porque este es el trabajo del espíritu de Absalón. Este es el trabajo del espíritu de Absalón y ya vimos cómo opera. Miren, ¿cuántos matrimonios se habrán destruido? Porque operó también, ¿verdad? No solamente la sensualidad, la fornicación, la lujuria, no solamente aquello, ¿verdad? Porque a veces estamos peleando y yo veo guerra espiritual y reprenden fuera espíritu de fornicación, pero ni saben cómo operó. Entonces vemos acá cómo operó Absalón, operó con palabras lisonjeras, les hablaba muy bonito, ¿verdad? Actuaba, hizo todo un drama, ¿verdad? Les daba la mano, los abrazaba, estaba dispuesto a ayudar, haciendo lo que no se le pedía. Así también es el espíritu de Absalón. ¿Qué más hizo? Indisponía a la autoridad. Estaba aparentando un afecto que él no tenía, simplemente era un drama, ¿verdad? Abrazaba. Absalón se escondía tras una máscara religiosa que usaba como pretexto. ¿Por qué? Porque recordemos que a David le dijo, debo ir a ofrecer, ¿verdad? Un voto y dice que él estaba sacrificando ofrendas, ¿verdad? Entonces se esconde tras una máscara religiosa que usa como pretexto solamente. Entonces tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? En todas las áreas, no solamente la espiritual, aún la natural. ¿Quiénes roban? Voy a poner un ejemplo. Hay jovencitas y jovencitos, ¿verdad? Que ya se han rebelado contra sus padres. Voy a ir nuevamente a tocar este tema, por el celular. Si le quitan el celular, se hace enemigo de papá, de mamá o de sus hermanos, porque la jovencita quiere el celular. ¿Qué robó su corazón? Sí, usted dirá el celular, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces, y muchos padres ni siquiera por enterados, ¿verdad?
Entonces, es un tiempo donde pongamos mucho cuidado, porque en este tiempo pueden estar robando el corazón. A veces creemos que solo en los matrimonios, pero también en los hijos, qué cuidado o qué atención se está dando, ¿sí? Entonces, cuando escucha esto David, que le estaba diciendo, el corazón de Israel se va tras Absalón, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Tremendo esto, no podremos escapar delante de Absalón. El rey lo estaba diciendo, ¿verdad? Él, cuando le llevan la noticia, él se enteró que ya con Absalón había muchísima gente. Y él dice, desen prisa para partir, no sea que apresurándose él, o sea, Absalón, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Por qué David toma la decisión de huir? ¿Por qué David toma la decisión de salir? ¿Verdad? Le dice, vámonos de aquí, tenemos que huir, porque de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos trae la ruina y pasará a todos los hombres a filo de espada. David huye por evitar qué cosa? La espada en su ciudad. David sabía muy bien que Absalón era un hombre despiadado. Absalón lo único que tenía en mente, en su corazón, era qué cosa? El poder. Él quería llegar al poder, él quería llegar al reino. Entonces, David conocía muy bien a Absalón y él dijo, si Absalón viene, no va a querer hablar conmigo, no va a querer hacer las paces, no va a querer que llegamos a un acuerdo, no, no, no. Absalón va a pasar a filo de espada a toda la ciudad, va a matar a los hombres de la ciudad. Entonces, ¿por qué David huye? Porque no quería que la ciudad de Jerusalén se convirtiera en un campo de batalla. David no quería que su pueblo muera a filo de espada y lo que le tocó fue huir de la ciudad. También aquí se está cumpliendo la palabra que fue dicha por medio del profeta, cuando le dijo, de tu misma casa se te levantará la espada. ¿Cuántos años habían pasado? Algunos. Esto es para nosotros, porque a veces recibimos una palabra, ¿verdad? De advertencia, la palabra que el Padre traiga. Y porque pasan los años, creemos que esa palabra ya no se va a cumplir. Recordemos que cuando David pecó con Betsabé, ¿verdad? Vino una sentencia, ¿verdad? Su hijo se murió, pero no solamente fue la muerte de su hijo, también se le dijo, el mal se levantará de tu misma casa, la espada. Esto que estaba ocurriendo también era parte de aquella profecía que se le había entregado. A veces creemos que las profecías solamente son bendición, bendición y bendición. Creemos que las profecías son prosperidad, prosperidad y prosperidad. Pero resulta que los profetas enviados del Shaddai, del Todopoderoso, hablamos lo que el Padre manda hablar, no lo que el pueblo quiere escuchar. Y la espada de su propia casa, la rebelión de su hijo, también ya había sido profetizado. En todo caso, David no huyó por miedo. David huyó por evitar un enfrentamiento, por evitar la sangre corriendo en su ciudad. También podemos decir, ¿verdad?, que huir no siempre es de cobardes, porque a veces pensamos, no huyas cobarde, ¿verdad? Muchas veces es de sabios para evitar la muerte. Recuerde algo, ¿verdad? Que bíblicamente podemos ver para evitar la muerte. Recordemos que hemos pasado hace poco la enseñanza de Lot, ¿verdad? Él tuvo que huir, escapa por tu vida, sal. Él huyó, él salió, no por cobarde, sino porque era necesario huir, ¿verdad?
Y en este tiempo, sí que estamos viendo la espada, la lazón es una espada que mata y que hay muchas más muertes que en las mismas guerras. ¿Será que estamos huyendo de la casa de los chismosos? ¿Será que estamos huyendo de las compañías de aquellas personas que solo traen cuentos, chisme, murmuración? Que sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos matando a muchas personas, que está habiendo derramamiento de sangre en nuestra casa, que está habiendo derramamiento de sangre, podemos decir, en el lugar donde nos reunimos, nos congregamos, en el ministerio. ¿Será que estamos huyendo de aquellos que a filo de espada, con su lazón jará, están matando a sus propios hermanos? Tengamos mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Verdad? David toma la decisión de huir. Dice el verso 15, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Adón, el rey, decida. Veo acá, ¿verdad? Que los que se habían quedado con David le dicen, nosotros estamos para servirte. A todo lo que tú digas, danos la orden y nos vamos. Vemos acá a unos siervos, servidores, leales, fieles, ¿verdad? Ellos se quedaron al lado de David, ¿verdad? Y le hacen hincapié, ¿verdad? En que David era el rey, pese a la traición de Absalón, pese a que Absalón ya se había proclamado rey. Estos hombres fieles no llamaron rey a Absalón. Aquí, si usted lee, ¿verdad? Ellos dicen, como mi señor el rey lo diga, estamos dispuestos. ¿Sí? Ellos le dicen, tus siervos están listos, ¿verdad? A todo lo que mi Adón el rey decida. Ellos seguían llamando rey a David. Ellos no es que miraron la rebelión del otro y se cruzaron al otro lado, al otro bando. No, 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 no. Ellos seguían siendo fieles. Ellos le dijeron que David era el rey. Ellos seguían sosteniendo que David era el rey, pese a la traición de Absalón, pese a todo lo que Absalón había provocado, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando el rey escucha estas palabras de los pocos que se habían quedado con él, dice el verso 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa. Vamos a ver qué pasa acá. La familia de David vemos acá que se unió al rey, no a Absalón. ¿Por qué? Esto dice acá, salió con toda su familia en pos de él. Porque si usted es familia, usted tiene que estar del lado de su familia. O se va a ir con el rebelde, se va a ir con el que se subleva, se va a ir con el que se está levantando a hacer una conspiración y una división. Es tremendo esto, ¿cierto? Aquí vemos que el rey sale con toda su familia, ¿sí? Su familia estaba a su lado, su familia no lo abandonó, su familia estaba allí, ¿verdad? En ese momento, para cualquiera dirá que no era que era cualquier situación, no, no, era algo muy apremiante, era algo familiar y también tenía que ver con el reino porque recuerde que Absalón era el hijo. Entonces, ¿qué pasa? David, con los pocos hombres fieles que tenía, que le dijeron que estaban listos a todo lo que el rey decida, ellos confirmaron con su boca, tú eres el rey y a ti te vamos a obedecer, todo lo que tú digas, eso vamos a hacer. El rey sale y sale con todos, ¿verdad? Con toda su familia. No se van con Absalón, tremendo. Ahora una pregunta.
¿usted a quién obedecería? ¿Obedeceríamos a nuestro rey de reyes o al espíritu de Absalón que trae división para nosotros en este tiempo? Porque el padre puede darnos una instrucción, ¿verdad? Pero Absalón quiere venir a dividir lo que el padre ha hablado. ¿Aquí qué escucharíamos? ¿A nuestro rey de reyes o al espíritu de Absalón que quiere traer división en una casa, en una congregación, en una familia? Que siempre sea la voz del Padre guiándonos en todo. Cuidado, cuidado, un Absalón va a querer hacerlo revelar a usted ante su Creador, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Mele, y a Él le debemos toda honra, todo honor. Y si nos estamos rebelando, nos podemos estar rebelando contra el Rey de Reyes mismo. Dice David que dejó 10 concubinas, mujeres concubinas, para que guardaran la casa. Tremendo, ¿no? Estas 10 mujeres, ¿verdad? Se quedarían, por decirlo así, sin peligro. David quizás dijo para que cuiden la casa, pero recordemos la profecía también, ¿verdad? Aún las propias mujeres de David iban a ser tomadas, ¿verdad? En ese tiempo. Todo se cumple. La palabra que viene de parte del Creador, aunque tarde, se cumple. Aunque no la vea usted en un año, más adelante la vamos a ver cumplida. Tristemente, ¿verdad? Vemos acá que David dice que 10 concubinas dejó, o sea que él tenía algunas mujeres, aparte de sus esposas, ¿verdad? Dice el verso 17, salió pues el rey con todo el pueblo que lo seguía y se detuvieron en un lugar distante. Mire, con todo el pueblo, ¿con quién? Con el que le seguía. Y el que seguía a David no era simplemente porque él era fiel a David, no. Podría decir porque era aquellos que entendían que lo que había hecho Absalón era una rebelión, que lo que estaba haciendo Absalón no vino de parte de Dios. El Dios Altísimo no divide. El Dios Altísimo no va a tomar a alguien como lo hizo Absalón, irse a proclamar por allí, ¿verdad? Y buscar un poco de gente para proclamar. El espíritu de Absalón hace aquello. Mucho pueblo se dio cuenta de que lo que hizo Absalón simplemente fue una rebelión, que eso no era nada enviado por el Dios Altísimo. Y ellos no lo siguieron. El pueblo que le seguía a David fue el pueblo que entendía que eso era una rebelión. Vemos acá que ellos caminaron mucho, porque dice que salieron y se detuvieron en un lugar distante. Es decir, caminaron mucho hasta sentirse seguros, hasta sentirse fuera de Jerusalén, fuera del peligro. Y vemos al rey acá, ¿verdad? Él no se quedó esperando, él no dijo, aquí vamos a atacar, aquí los esperamos. No, él dijo, salgamos. Un rey, vamos a poner, no solo rey, sino una autoridad, la autoridad que el Padre ha puesto, un rey, un líder, siempre va a dar directrices claras, siempre va a traer lo mejor, lo que conviene, ¿sí? Aquí David dijo, salgamos para que no haya derramamiento de sangre, para que no haya, ¿verdad? Esa espada. Y dice el verso 18, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Tremendo. Vamos a ver acá algo importante, porque yo les decía que los que seguían a David no eran los que habían estado con él quizás, ¿verdad? Y en el cual ellos confiaban. Miremos el caso de Ahitofel, ¿verdad? Y yo puedo decir que el que es fiel y leal al Todopoderoso, al Shaddai, siempre estará del lado de la verdad y la justicia.
Pero alguien que no es fiel, alguien que no es leal primero a su creador, le va a ser muy fácil unirse a los rebeldes. Le va a ser muy fácil seguir a aquellos que provocan división, aquellos que traen rompimientos, ¿verdad? De amistades, aquellos que traen rompimientos en las mismas familias, ¿verdad? Y si hablamos de forma espiritual y ministerial, hay personas que no han sido fieles al Padre. Hay personas que no son leales con el Todopoderoso. Y a esas personas les es muy fácil moverle su corazón. Andan movidos por el viento, de aquí para allá, ¿verdad? Pero una persona que es fiel, una persona que es leal, esa persona tiene temor al Todopoderoso. Y esa persona juzgará con la verdad. Pero ¿cuál verdad? No la de sus emociones, no la de su mente, no lo que le parece, no lo que cree. Juzgará conforme a la Torá, conforme a la justicia del Shaddai, porque Él es el juez justo. Los geteos que dicen acá en la palabra, lo seguían fielmente desde el tiempo en que él vivió entre los filisteos. Dice que habían venido a pie desde Gad. Oiga, cuando yo leí esto, yo me quedé sorprendida, porque eso dice, ¿verdad? Habían venido a pie desde Gad. Estos hombres, los geteos, habían sido fieles a David antes de que se volviera exitoso y se quedaron con él después de que el éxito también parecía ya desvanecerse, es decir, como que ya parecía que perdía la corona. Ellos permanecieron fiel a David y estos hombres, ¿verdad? Desde el tiempo que vivió con los filisteos, ellos estaban con David. Eran hombres fieles. Eso dice. Todos, vamos a leer de nuevo, los cereteos, peleteos, los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey, caminando. Y hoy es tremendo. Hoy hay carro, hoy hay muchas formas como podemos transportarnos, pero no hay fidelidad. No hay fidelidad con nuestro rey, no hay fidelidad con nuestro padre. Hoy, si el padre nos convoca a algún lugar, lo primero que pensamos es, pero está muy lejos, pero, ¿verdad? No somos fieles al Todopoderoso. Por ponerlo así, quizás acá estamos viendo de un rey, de David, pero ¿y qué tal nuestro rey de reyes? Estos hombres caminaron y llegaron, ¿verdad? Para con David. Y vemos que estos hombres estuvieron desde antes, o se unieron a David desde antes que él sea rey. Y ahora que parecía que ya iba a perder el trono, por decirlo así, ellos no se fueron del lado de David. Y es allí cuando se ve la fidelidad de una persona. Es allí cuando se ve la lealtad. Hay quienes cuando ven un problema, me voy. No, aquí ya no quiero estar. Ya aquí ya no, me voy. Es tremendo. Pero alguien que es fiel al Padre, alguien que es leal, va a permanecer. Y es increíble que en este momento tan significativo, ¿verdad? De la última parte de su reinado, podríamos decirlo así, en David, extranjeros se unieran a David, extranjeros. Y, y quizás sus propios compatriotas no se encontraban al lado de él, porque dice acá que ellos iban delante del rey. Es tremendo. Yo me imagino todos ellos caminando, ¿verdad? Caminando, alejándose para ponerse a salvo. No crea que para ellos debe de haber sido fácil. Yo me imagino a ellos cómo iban con su corazón. Iban con un corazón dolido, destrozado, y vamos a verlo más adelante porque dice que todos lloraron. Esto de que iban delante del rey, no crea que simplemente iban de paseo y nos vamos todos. No, no, no. Iban llorando. Era un tiempo doloroso, era un tiempo de aflicción, era un tiempo a donde todos los que se habían quedado al lado de David sentían el dolor de su rey, sentían el dolor por lo que estaba pasando, ¿sí? Podemos decir que más adelante, David, cuando escribió salmos, David escribió unos salmos durante este tiempo.
El Salmo 55, capítulo 55, vemos cómo David tenía miedo. Voy a leerles rápidamente. Dice el Salmo 55, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto de ese tiempo de David que tenía miedo con este tiempo? ¿Sabe algo? Quizás ahora usted, porque lo ve como Absalón, pero veamos cómo eso que le persigue. Veamos cómo eso que lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Y resulta que David también siente miedo, estaba dolorido. Él dice, mi corazón está dolorido, terrores de muerte, temor, temblor, tremendo. Él dice, yo volaría, si tuviera alas como de palomas, volaría, huiría lejos. Mire, no va a decir usted que el ser humano en muchas ocasiones no haya dicho, quisiera como irme lejos, quisiera como salir, quisiera como escapar de esta situación, quisiera, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad? Y David aquí, aún él dice, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. ¿Sabe por qué? Porque a él lo perseguía una rebelión, a él lo perseguía, ¿verdad? Y él estaba en peligro. Todos los que estaban con él estaban en peligro. ¿Qué es aquello que te está oprimiendo? ¿Qué es aquello que te está siguiendo? ¿Qué es aquello que te hace sentir miedo? ¿Qué es aquello que te hace sentir temor? ¿Qué es aquello que te ha hecho tener tu corazón adolorido? ¿Qué es aquello que quieres, por lo que quieres huir? ¿De qué es aquello que quieres huir? David también sintió lo mismo. David también sintió en su corazón el querer huir, el querer escapar. Pero hay algo interesante, porque sí sabemos que David, ¿verdad? Era aquel que ponía su confianza en el Todopoderoso. Hay un salmo donde David dice, oh Elohim, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Y en este salmo vemos, ¿verdad? En el Salmo 31, vemos cómo David pone su confianza en el Creador. Voy a leerlo rápidamente. Dice, oh Elohim, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay nada para él. No hay salvación de Elohim. Mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Elohim y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Elohim me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Mire, qué hermoso poder leer estos salmos. Quizás ahora porque lo leemos y creemos que es algo que quedó allí, simplemente plasmado como una escritura, como algo para recordarlo cuando lo leemos. Pero si usted entra en la historia de David, ¿verdad? Mientras usted lee, y usted puede mirar qué es lo que a usted en este tiempo le está trayendo dolor a su corazón, angustia, miedo, qué es lo que usted está, ¿verdad? Pasando en este momento. David estaba pasando un momento muy, muy duro. David estaba pasando el peor momento de su vida, podríamos llamarlo así. Pero hay algo importante, que David pone su confianza en el Dios eterno.
Él dice, se han multiplicado mis adversarios. Adversario es oponente, ¿verdad? Adversario es alguien que se levanta contra usted. ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Qué es lo que está contra usted? David dijo, muchos son los que se levantan. Y no solamente que se levantan, ¿verdad? También estaban usando su lengua para maldecirlo, para traerle miedo, para hacerle perder su fe en el Dios Altísimo, porque le decían, estos burladores, conforme dice el Salmo, dicen de mí, no hay para él salvación en Elohim. En otras palabras, es como que a usted le digan, no, esa deuda que tienes, ve, usted no se va a levantar de allí. Vea lo que le está pasando, esa enfermedad, eso ya usted nunca va a sanar. No es que el problema que tiene es muy grande, eso nunca se le va a solucionar, porque muchos más son los que se levantan a decir palabras negativas que a darle una palabra de ánimo, una palabra de aliento. A David también le pasó. Se multiplicaron sus adversarios. Un adversario es alguien que no está de acuerdo con usted. En nuestra vida se levantan los adversarios porque hemos creído en el Elohim Altísimo y se levantan aquellos a decirte, no, esto no va, no es así, no va a suceder, te has metido a la religión, mira, y en fin, muchos se levantarán contra usted. Se levantarán de diferentes formas, esos adversarios, los oponentes, los contrarios, los que no están, ¿verdad? Caminando de acuerdo conforme a la palabra. Y no solo es que se levantan, sino que también con su boca maldicen. Con su boca no traen esperanza, sino que traen derrota, desánimo. Pero hay algo hermoso de David. David no se quedaba con escuchar a los adversarios. David no se quedaba con los que se levantaban contra él. David se levantaba una vez más a declarar la palabra. David dice, mas tú, Elohim, eres escudo alrededor de mí. ¿Quién es su escudo? Le pregunto en este tiempo. Se va a levantar una adversidad muy grande, muy fuerte en todas las naciones. Lo sigo anunciando, lo sigo diciendo. Se va a levantar una adversidad muy fuerte y el Todopoderoso lo va a permitir a causa de la rebeldía en el corazón del hombre. La rebeldía porque el Dios Altísimo está llamándonos a buscar de Él, a obedecer sus instrucciones, a volver a su diseño original. Pero mucho pueblo está rebelde, mucho pueblo sumergido en su religión, mucho pueblo defendiendo sus nombres de iglesias, sus nombres de denominaciones, sus nombres, ¿verdad? En fin, pero no están defendiendo la verdad. Sé que muchos tendrán velado su entendimiento, pero hay otros que simplemente no permiten que se les saque la venda. Otros no permiten porque han puesto una coraza de rechazo, de rebelión, como un escudo de Absalón. ¿Quién es nuestro escudo alrededor nuestro? Necesitamos, porque la adversidad que se va a levantar muy fuerte en la tierra no lo va a soportar, sino solamente al que tenga como escudo a nuestro abacadosh. ¿Y cuando Él es escudo nuestro? Cuando caminamos conforme a su voluntad, cuando estamos haciendo su voluntad. David dijo, eres escudo alrededor de mí, alrededor, no dijo solamente delante, no dijo solamente a la derecha, no dijo solamente a la izquierda, no dijo solamente en la parte de atrás, no dijo solo arriba, él dijo, eres escudo alrededor de mí. ¿Por qué un escudo? Porque cuando viene un dardo, ese dardo va a tocar contra el escudo de Yahvé. Cuando viene un dardo, una flecha de fuego del maligno, ¿dónde va a tropezar? En el escudo que es nuestro abacados. Pero si viene lo que venga, si viene la enfermedad, si viene la muerte, si viene la adversidad, si no tenemos nuestro escudo protector, simplemente nos va a dañar, nos va a afectar. David sabía muy bien quién era su escudo.
alrededor de mí. Aunque un ejército se levante, el escudo protector lo defendía. Y no solamente eso, David dijo, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Cómo está su cabeza ahora? Yo le quiero decir algo. Si la cabeza está caída, está agachada, es porque la corona también ya se cayó. ¿Quién va a levantarle su corona? ¿Quién va a levantarle la cabeza? Es nuestro abacados. Alguien que tiene agachada la cabeza, ¿verdad? Es alguien que está preocupado, es alguien que está oprimido, es alguien que está angustiado, es alguien que está en vergüenza también. La vergüenza hace que la cabeza se vuelva hacia abajo, pero el Todopoderoso es el que nos levanta, Él es el que nos rescata, Él es el que viene a nuestra ayuda. ¿Quién es el que levanta su cabeza? ¿Cómo está usted en este tiempo? ¿Cuántos son los adversarios que se han levantado contra usted? ¿Cuántas las sonjará? ¿Cuántas lenguas se han levantado a decirle, no, ese ya no tiene solución? Eso te va a acontecer peor. ¿Cuántos se han levantado a maldecir su vida? ¿Cuántos se han levantado a maldecir su ministerio? El propósito del Shaddai para con usted. ¿Cuántos se han levantado? Lo importante es que cuando sabemos quién es nuestro escudo, quién es el que levanta nuestra cabeza, dice también, ¿verdad? Que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, que Él nos unge con aceite fresco. David decía, con mi voz clamé a Yahvé y Él me respondió desde su monte santo. Algo importante y algo que no hacemos. Estamos pasando aflicciones, los adversarios se levantan, ¿verdad? Pero resulta que no clamamos, porque la religión nos enseñó, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y como hay muchos mercaderes de la fe, ¿verdad? Te dicen, quiero orar por ti y buscan por quién orar, ¿verdad? Eso muchos mercaderes de la fe lo hacen. ¿Y qué pasó con el pueblo creyente? Se acostumbró a eso, que otro ore, que otro clame, que otro pida auxilio. No, no, no. Usted, si está siendo atacado, si a usted se le han levantado y se le han multiplicado sus enemigos, sus adversarios, ¿quién es su adversario? Quizás su adversario en este momento es la deuda. Quizás en este adversario, en este momento, para usted un adversario está en la parte de las finanzas, está en la parte de la salud, está en el matrimonio, está en los hijos, está en el ministerio. Yo no sé dónde se le levantaron los adversarios. Yo no sé en qué área de su vida son aquellos que se levantaron para decirle que lo suyo ya no tiene solución. Pero déjeme decirle que el Shaddai quiere que con su voz usted clame a él y ahí él le va a responder. Aquí no dice David, yo le mandé a decir al profeta que clame por mí. Yo le mandé a decir al profeta que me ungió que clame por mí. No, David no dice eso. El que estaba en aflicción, el que estaba pasando los momentos duros, él dice, con mi voz clamé a Yahvé y me respondió desde su monte santo. El Padre responde cuando usted se levanta a clamar. Cuando usted se levanta a buscar respuestas en Él, ¿dónde está buscando respuestas? ¿A dónde está yendo a buscar las respuestas que necesita? Dejemos la pereza espiritual de que otros intercedan por nosotros, de que otros hagan el trabajo que nos corresponde a nosotros, o que otros oren por nosotros. El Padre quiere oírle a usted. El Padre quiere escucharle a usted. El Padre quiere tener una conversación con usted. El Padre lo conoce todo, pero Él quiere oírle su voz. Con mi voz clamé a Yahvé y Él me respondió desde su monte santo. Cuando el Padre responde, cuando el Padre trae respuestas, ¿sabe qué pasa en nuestra vida? ¿Sabe qué sucede en nuestra vida? Sucede algo extraordinario. Aquí se lo leo. Estoy leyendo el Salmo 31. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sustentaba. Algo importante. Alguien
que no tiene shalom, porque los adversarios se le han levantado, se le multiplicaron, se le multiplicó la deuda, porque se le multiplicaron sus adversarios en las diferentes, ¿verdad?, áreas de su vida. No sé en qué área. Esa persona no puede dormir. Esa persona despierta de noche, a la madrugada, 3, 4 veces y no duerme, no tiene shalom. Pero cuando el Dios Altísimo responde, cuando el Todopoderoso trae respuesta desde su monte santo, porque con mi voz clamo a Él, porque le busco en la intimidad, allí usted va a poder dormir tranquilo y se va a levantar, se va a despertar, porque el Todopoderoso lo sustenta, lo agarra, lo levanta, le da la provisión, le trae sanidad, le trae lo que usted necesita. Mire, nos hemos acostumbrado. No es malo los grupos de oración, es bueno porque eso nos une, pero ¿cómo está su vida de oración personal suya con el Todopoderoso? ¿Cuánto tiempo? Porque podemos estar acostumbrándonos, sí, yo estoy en un grupo de oración y ya oré ayer, ya hoy ya no me toca. Déjeme decirle que ahí perdió el año, que ahí no le va a responder el Padre, porque el Padre quiere oír su voz. ¿Cómo es esto, profeta? Como escrito está. Cerrada la puerta, entra a tu cuarto, a lo secreto, y cierra la puerta. Tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve tus lágrimas en lo secreto, tu Padre que escucha el clamor, el gemir tuyo en lo secreto, Él te va a responder en público. Pero si solo nos acostumbramos a estar en los grupos de oración y ya ahí se acabó, escucho, pongo la que está, voy a poner un ejemplo. Hoy le toca orar a una hermana y escuché toda la oración de la hermana y listo, como eso ya fue ayer, ya hoy ya no. Y su tiempo personal, a donde le escuche el Padre su voz, ¿cómo está? Por eso muchas veces no hay respuesta. Por eso muchas veces el Padre no responde. Sí, quizás usted me dirá, no, qué duro, yo ya no me voy a conectar, no me gustan estas enseñanzas. Pues déjeme decirle que sí se aprende. Déjeme decirle que la corrección trae bendición. Alguien que está siendo oprimido, alguien que se le han multiplicado los adversarios, se le multiplicaron las enfermedades, se le multiplicaron las dolencias, se le multiplicó la deuda, se le multiplicó, en fin, no sé en qué área usted haya sentido la opresión, usted haya sentido la angustia, porque en muchos no pueden tener deuda, no pueden tener adversarios naturales que los puedan ver, pero sí pueden tener adversarios en su corazón, que es como muchos dicen, la depresión. Y muchos no pueden dormir, muchos no pueden, se acuestan, pero no duermen. Cuando el Todopoderoso viene con respuesta a nuestra vida, nos acostamos, dormimos y despertamos en shalom. Y algo importante que David declara en este salmo, dice, no temeré a 10 millares de gente que me pusieron sitio contra mí. Es decir, usted no va a estar atemorizado por lo que va a venir, ¿verdad? Yo sigo anunciando lo que va a venir, el golpe a la tierra. Y esto es para prepararnos. ¿Y sabe cómo nos preparamos? En oración, en ayuno. ¿Cómo nos preparamos? Fortaleciéndonos espiritualmente, porque el escudo que está alrededor nuestro, aunque sea lo que sea, aunque venga lo que venga, se va a tocar con ese escudo, se va a chocar con ese escudo y va a caer derribado por tierra. Nada nos hará daño. Aunque vengan 10 millares de enfermedades, aunque vengan 10 millares de contaminación a la tierra, 10 millares de contagios, 10 millares de virus, aunque todo aquello venga y ponga sitio contra mí, no temeré, porque sé quién nos sustenta. ¿Cómo estamos espiritualmente? Es tiempo de dejar lo religioso, es tiempo de dejar la religión. Muchos están llenos de palabra, engordados como ovejas, ¿verdad? Engordados de palabra, pero ¿y de espíritu? ¿Qué pasa? Es fácil conocer a alguien, ¿verdad? Que está lleno del Rúa, que está lleno del Espíritu.
En este tiempo, el espíritu de Absalón provoca miedo, oprime, angustia, porque Absalón busca tu corona. ¿Cuál es tu corona? En diferentes áreas, en gobierno, en alguna área, en posición, en ministerio, en el matrimonio, en los hijos, en fin. Pero si vamos a estar con miedo, si vamos a sentir miedo, si vamos a sentirnos oprimidos, en angustia, urgente, entre SOS, entre urgente a conversar con nuestro Padre. Vamos a ver qué dice el verso 19 rápidamente. Y dijo el rey a Itaí Geteo, tremendo, a uno de los que habían llegado de Gat, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Tremendo, mire. El rey le dice a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Tremendo, ¿no? David, voy a poner un ejemplo, es como que voltea, ¿no? Y los mira y le dice, pero ¿tú para qué me sigues? ¿Verdad? Llamó su atención y le dice, ¿tú para qué? David no podía entender por qué este extranjero recién llegado, por decirlo así, tomaba el riesgo, ¿verdad? De tal abierta lealtad a David. Y le dice, vuélvete, vuélvete de tu lugar, ándate, ¿para qué te vienes con nosotros? Tú también, le dice, vuélvete, ¿para qué vienes? Vuélvete. Entonces, yo digo que muchas veces los de fuera son más leales que los que tú creías. Eso es como los de fuera te aman más que los de tu propia familia. Los de fuera te aman más que los de tu propia casa, ¿verdad? Y, y claro, el rey le dice, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete. Y cuando él le dice, vuélvete, me llama la atención, le dice, bueno, cuando le dice para qué, en otras palabras le está diciendo, pues yo ya no soy rey, ya está proclamado Absalón, ¿para qué vienes conmigo? Y mire lo que le dice, vuélvete y quédate con el rey. Es tremendo. Al llamar a Absalón el rey, porque aquí David le está diciendo, quédate con el rey, o sea, quédate con Absalón. Vuélvete y quédate con Absalón. Es tremendo porque al llamar a Absalón el rey, David mostró que él no pensaba aferrarse al trono. Él dijo, no, yo ya no me voy a aferrar al trono. Tremendo, ¿no? Y lo llama el rey a Absalón. En ese momento parecía como que Absalón triunfaría, como que Absalón se quedaría por siempre en el trono. Tanto así que lo llamó David el rey. Tremendo, ¿no? Lo llama el rey. Y le dice, tú también eres extranjero y desterrado, ¿verdad? Es tremendo. David hasta en ese momento pensó que todo se le había destruido, que todo estaba derribado. Lo que usted en este momento puede estar pensando, que la deuda ya lo destruyó, que la enfermedad ya terminó con su vida. En fin, no sé en qué área de su vida usted siente opresión, usted siente miedo, usted siente angustia, usted siente que ya no puede más. David también pudo sentir lo mismo, porque le dijo, quédate con el rey. Ya David sintió que ya eso no iba más, que ya él dejó de ser el rey de Israel. Es tremendo que eso no suceda con usted, ¿verdad? Y Absalón, recuerde que él era rey porque él se proclamó, mas no porque el Todopoderoso lo posicionó, ¿sí? Es tremendo. Y así hay muchos en este tiempo. Hay muchos que se han proclamado profeta, maestro, apóstol, y quizás nos ha tocado llamarlos como aquello, porque se proclamaron, pero no porque Yahvé, el Shaddai, los haya posicionado. Entonces, le dice, porque tú también eres extranjero, ¿verdad? Y desterrado de este lugar.
En otras palabras, David le estaba diciendo, tú aquí no tienes porción, no tienes tierra, no tienes herencia. Le estaba diciendo, mira, yo estoy en una posición que ahora yo no te puedo ayudar. Ya ahora Absalón es el rey, ándate con él. Él te va a asignar un cargo, él te va a poner a trabajar en algo, él te va a dar una porción de tierra, él te va a ayudar en otras palabras. Yo ya no soy rey. Aquí, para David, todo había terminado. Así como usted puede pensar en este momento que para usted ya allí todo terminó. Pero déjeme decirle que eso no termina allí. ¿Qué más le dice David? Ayer veniste y he de hacer hoy que muevas, que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Yahvé te muestre amor permanente y fidelidad. Mire, aquí David le está diciendo, mire David, usted solamente lea y entienda en el espíritu cómo se sentía David. David dice, mira, ¿he de hacer yo que te muevas para ir con nosotros? Mira, dice, en cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Ni siquiera sabía para dónde agarrar. Ni siquiera David sabía para dónde coger. ¿Cuántas veces un creyente puede haberse encontrado en esta situación? ¿Qué hago? Todo se acabó. Para mí se me derrumbó el mundo. Todo se me vino abajo. No sé qué hacer. No sé para dónde coger. No sé para dónde ir. David estaba en esta situación. Él dijo, yo iré a donde pueda ir. Tú devuélvete y haz volver a tus hermanos. David mismo no sabía dónde iba a huir y le dice, lo deja para que este hombre decidiera libremente lo que deseaba hacer. ¿Por qué? En otras palabras, le estaba diciendo, ya no tienes obligación de seguirme, los dejo libres. Y eso es lo que hizo David, para que ellos elijan dónde ir. Y mire cómo es cómo en este pasaje leo, tan hermoso, porque David podía haberle dicho, sí, vente conmigo, suma y haz más gente, número de personas conmigo. No, David no dijo eso. David le dijo, no, no, yo ya no tengo más que darte, vete con tu familia, vete al lugar que tú quieras irte, ¿verdad? Lo estaba despidiendo, ¿verdad? Pero hay algo que me llama tanto la atención, que David lo bendice. Le dice, Yahvé te muestre amor permanente y fidelidad. Eso es alguien que verdaderamente le dice, vete, vete a donde tú quieras ir, vete a donde tú puedas ir, a donde tú quieras escoger, ¿verdad? Haz volver a tus hermanos, le dijo acá, y vete, vete a donde tú, le dejó en libertad. Hoy hay muchos ministros que dicen, sí, sé que tienes que ir a cumplir la voluntad del Padre, te dejo en libertad de irte, pero los maldicen, ¿verdad? Y les dicen un montón de cosas. Esos no son ministros que han sido formados por el abacados. Esos no son ministros que verdaderamente tengan el amor del Padre en su corazón. Un verdadero ministro, un verdadero apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, cuando está diciendo de su corazón y está deseándole lo mejor, le dice, vete en shalom, que Yahvé te guarde, te muestre su amor, que Yahvé te muestre fidelidad, porque el rey lo estaba despidiendo. Y eso es lo que hace nuestro Rey de Reyes. Cuando Él mueve a alguien de una congregación a otra, de un lugar a otro, Él lo hace así, lo hace en shalom, no lo hace dividiendo, no lo hace arrastrando a 20, a 15, a 10. No, el Rey de Reyes hace las cosas en orden, no en desorden, no en división, como muchos lo han hecho. Y bendice, porque aquí el rey los bendice y los deja libre. Le dice, vete porque tú eres de otro lugar, en otras palabras. Cuando le dice, tú eres extranjero, tú eres de otro lugar. Aquí tú no perteneces, vete a otro lugar. Y así es cuando el Padre mueve a alguien. Y si un pastor, un líder, está en el ruag, en el espíritu, va a entender que tiene que bendecirlo, pues. No lo va a maldecir.
En este tiempo, como les decía, muchos pastores dicen, yo te dejo libre, vete donde el Padre te lleve. Pero resulta que apenas salen, los maldicen. La actitud de David es de un gran líder. Ya no tenía más que ofrecer a ese siervo y lo dejó libre para que escoja dónde ir. Oído Shemai. 21. Y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Elohim y vive mi Adón el rey, que para muerte o para vida, donde mi Adón el rey estuviera, allí estará también tu siervo. Tremendo. Donde esté el rey. En este tiempo yo digo, donde esté la palabra de mi Padre, donde esté el servicio, el que me ha llamado el Padre, ahí yo voy a estar. No porque me emocione estar en otro lado, voy a estar en otro lado. No, 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 no. A donde esté la orden de mi Abba de servirle, ahí voy a estar. No porque me guste otro lugar, pues, ¿verdad? Allí, no, 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 no. Vive Yahvé y vive mi Señor el Rey. Y yo veo algo tan lindo de este hombre llamado Itaí, que aunque David le dijo, vete con el rey, refiriéndose a Absalón, este hombre le dice, vive Elohim y vive mi Adón el rey. O sea, refiriéndose a David. Este hombre le estaba diciendo, tú eres el rey. Y Itaí se estaba refiriendo a David como rey y no a Absalón. Recordemos, David le dijo a Itaí, quédate con el rey. Pero Itaí le respondió, tremendo. Eso es lo que voy a hacer, a quedarme con el rey, porque tú eres el rey. Tremendo. Me llama mucho la atención esto. Un hombre que aunque no era de Israel, tenía principios de lealtad y reconocía quién era el rey. ¿Será que estamos reconociendo la voz de nuestro rey? ¿Será que estamos reconociendo la voz del rey de reyes para quedarnos donde debemos de quedarnos? Tremendo, ¿no? Para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Como yo les decía, debemos de estar a donde el rey quiere que estemos, no a donde mi corazón quiere estar, a donde el rey nos pone, a donde el rey nos coloca, para muerte o para vida. Itaí fue leal a David, tremendo. La verdadera lealtad no se demuestra, tremendo, hasta cuando es probable que a usted le cueste algo. Aquí le estaba costando saber que se iba con David y no sabía ni siquiera dónde iba, ¿verdad? Hoy en este tiempo dicen, ay, sí, pero es que yo tengo que pensarlo mucho, pero es que, tremendo, ¿no? Tremendo. Y yo digo que mientras más rebeldes hayan, rebeldes al Todopoderoso, rebeldes a la palabra de Dios, más necesidad hay de que seamos visiblemente leales a nuestro Rey, de que mostremos la lealtad a nuestro Rey de Reyes. El mundo está en una rebeldía. El mundo está en una rebelión contra el Creador. No quieren saber del Creador. ¿Cuántos somos leales como ese Itaí, que aunque no era del pueblo de Israel, fue leal al rey? Tremendo, ¿no? Vemos más adelante que él dijo para muerte o para vida. Tremendo. Ya tenía una bendición de David. Recuerde que lo que marca es la bendición y David lo había bendecido. Entonces David dijo a Itaí, estoy leyendo el verso 22, ven pues y pasa. Tremendo. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, un buen líder también digo yo, ¿verdad? Porque no solamente fue él leal, sino que todos sus hombres y toda su familia, un hombre que tenía, era un buen líder, tenía sujeción a todos sus hombres, es decir, a todo su ejército y a toda su casa, a toda su familia. Tremendo. Y David recibe a Itaí como parte de los suyos. Esta historia de Itaí con David nos deja mucho a nosotros para pensar, para reflexionar, para aprender.
porque aprendemos mucho de la demostración de la lealtad de Itaí hacia el rey. ¿Será que nosotros también éramos extranjeros? No éramos parte de la casa de Israel. Ahora ya somos parte de su casa. ¿Será que somos fieles y leales al Rey de Reyes? Itaí lo hizo cuando David estaba caído, cuando estaba en tremenda situación apremiante. David, ¿verdad? Estaba pensando que ya nunca más volvería a sentarse en el trono. Itaí lo hizo decisivamente, lo hizo voluntariamente. Nadie le forzó, nadie le obligó, nadie le dijo, quédate conmigo, ven. No, no, no. Él le dijo, vive Yahvé, y vive mi Señor el Rey, que para vida o para muerte, donde esté el Señor el Rey, allí voy a estar yo también, tu siervo. ¿Cuántas veces usted le dijo que es siervo del Todopoderoso? Y seguramente ni siquiera está donde el Padre quiere que esté. Quizás ni siquiera está donde el Padre le ha llamado a servir. Tremendo esto. Y sé que el Padre está hablando mucho. Oro al Padre para que sea despertado su espíritu y pueda entender y deje la rebelión que hay en su corazón. Itaí lo hizo habiendo venido recientemente a David. Y sabe algo más, lo hizo públicamente, delante de todos. Todos estaban ahí cuando David le dijo, Itaí, ¿qué haces tú aquí? Devuélvete tú con todos los tuyos y tu familia. Y públicamente le dijo, no, 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 yo no me voy a devolver. Donde esté mi Adón el rey, mi señor el rey, allí yo me quedo. Allí va a estar tu siervo. En otras palabras, voy a estar para servirte. Itaí lo hizo sabiendo que el destino de David sería su destino. No sabía si David podía morir más adelante, no sabía si David iba a tener para comer más adelante, no sabía dónde iba a vivir David, no sabía dónde, porque dijo David, ni yo sé dónde voy a ir. Y a pesar de eso, Itaí lo siguió. Itaí dijo, yo voy contigo. Tremendo, ¿no? ¿Qué estamos nosotros pensando para seguirle a nuestro Rey de Reyes? Estamos mirando a dónde me vas a mandar, cómo voy a estar, tendré para comer, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos. Aquí este hombre, él decidió por él, por los suyos y por su familia. ¿Cómo estamos decidiendo nosotros? Ay, sí, padre, yo te quiero servir, pero dime qué va a pasar con mi familia. Yo te quiero servir, pero dime qué va a pasar con mis hijos. Tremendo, ¿no? Itaí, a pesar de ser un forastero, un extraño, creyó que podía, tremendo, estar al lado de David. ¿Cuánto más lo podremos hacer usted y yo si sabemos lo que Yeshua ha hecho por nosotros? La salvación que nos ha dado, el enlistarnos bajo su bandera, digo yo, bajo las filas del Elohim viviente. Tremendo. Es un buen tiempo para nosotros tomar decisiones y ya lo vamos a ver acá. Declaremos esa lealtad a nuestro Padre, a nuestro Rey, como dijo Itaí. Vive Yahvé, ciertamente, que en cualquier lugar que mi Adón, mi Señor el Rey, esté, ahí estaré. Que así podamos decir, vive Yahvé, vive mi Dios, que ciertamente que en cualquier lugar, para muerte o para vida, allí yo seré tu siervo. No importa lo que me estés llevando, no importa lo que me estés llamando. Si tú me estás llamando, es porque esa es tu voluntad. Veamos el verso 23. Dice que pasaron todos. Y veamos qué pasa. El verso 23, tremendo. ¿Cómo habrá sido este tiempo que ellos estuvieron? Dice, y todo el país lloró en alta voz. ¿Sí ven? Todos los que iban con David lloraban. Lamentaban la situación que estaba aconteciendo. No era nada fácil. No era cualquier cosa. Mire, y yo digo algo, el espíritu de Absalón no solo trae división ministerial, también opera en las familias, en las relaciones de amistades, en los matrimonios, porque no siempre hay rupturas o división porque llegó el adulterio. Simplemente entra una rebelión en el corazón
Y es el corazón que el espíritu de Absalón lo toma para ejecutar su plan. Recordemos que si es en el matrimonio, muchos han abandonado su casa. Si es en el ministerio, han abandonado sus llamados a servir al Todopoderoso. Y eso es trágico. El país lloró. Todos los que iban con David lloró. Dice, todo el país lloró en alta voz. ¿Por qué? Porque no sabían qué iba a ser de ellos. No sabían qué iba a pasar más adelante. Y dice, luego pasó toda la gente el torrente de Cedrón. Vamos a ver esa partecita, ¿sí? El valle de Cedrón dice que está situado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Y este nombre, ¿verdad? Aparece en varios eventos en la escritura. Y ya lo estamos viendo acá, como en la huida de David, ¿verdad? Pero también se habla de este torrente de Cedrón en, cuando habla de la traición de Judas. Eso está en Juan capítulo 18, verso 1. Dice, habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Entonces aquí también se escucha este nombre. Y tiene, el torrente de Cedrón tiene un significado simbólico en la Biblia, en la escritura. Y podemos decir que representa la separación y el abandono, la traición y el dolor. Porque dice que entra Yeshua con sus discípulos cuando, cuando vemos la traición de Judas. ¿Sí? Estamos viendo la traición de Absalón. Este torrente de Cedrón que dice acá, ¿verdad? Como vemos también es un lugar donde hay transición, donde hay conflicto, donde los que tienen llamados enfrentan pruebas y toman decisiones cruciales. A muchos no nos gusta ir a Cedrón. ¿Por qué? Porque en Cedrón se batalla contra el sufrimiento y especialmente contra la deshonra, la calumnia. En el Cedrón se batalla contra el dolor, contra la traición. Yeshua fue traicionado por Judas. David fue aquel que soportó la rebelión de su hijo. Y dice que todos pasan, toda la gente pasa el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Asimismo pasó el rey, también le tocó pasar. Yeshua también pasó. Y todo el pueblo, usted y yo, ¿será que no queremos pasar? Pasó camino que va al desierto. ¿Sabe algo? El Padre tiene que llevarnos al desierto. En el desierto es necesario que el que ha sido llamado pase. Quien le dijo que venir al conocimiento de la verdad es risas, es gozo simplemente, alegría. Déjeme decirle que eso lo va a disfrutar, pero después que usted pase por el torrente de Cedrón, después que usted pase por este camino que va al desierto, porque el Padre tiene que pasar a su pueblo, así como pasó el rey. Dice, así mismo pasó el rey y todo el pueblo. Si él lo pasó, usted y yo lo vamos a pasar. Si él lo soportó, usted y yo lo vamos a soportar. La prueba, el torrente de Cedrón no es para matarnos. El torrente de Cedrón e ir al desierto no es para matarnos, no es para morir. ¿Está dispuesto usted de pasarlo? Allí va a ser formado. El torrente de Cedrón, el que está a paso al desierto y aún el desierto, va a ser el lugar de separación. Va a ser el lugar a donde usted va a sacar mucho de lo que haya guardado en su corazón. El rey lo pasó.
es necesario que nosotros como pueblo también lo pasemos. No va a ser para muerte, va a ser para vida, que va a ir a pasar la traición, el dolor, que va a pasar usted allí ese tiempo a donde quizás va a sentir angustia, es necesario. Pero en medio de toda la angustia, en medio de todo lo que puede venir, déjeme decirle que Cedrón, el valle de Cedrón o el torrente de Cedrón, no es su fin. Este no fue el fin para David. Este no fue el fin del reino de David. Vamos a ver más adelante qué pasa. Era necesario que él pase por ese valle. Es necesario que pasemos por ese valle. Y quizás allí tiene que tomar decisiones. Allí tiene que enfrentar pruebas. Pero lo más importante es que la mano del Shaddai no lo suelta. No se suelte usted, porque mientras usted esté agarrado de la mano de él, su mano no lo va a soltar. Avance, porque si Yeshua lo hizo ya por nosotros, es para que en este tiempo usted y yo lo podamos pasar. Amén